Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicuy Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Las entrañas del Perú nos regalan tantas melodías que acompañan nuestras vidas, nuestras tristezas y alegrías. Ayacucho, sin duda, es una de las regiones que destaca por sus manifestaciones culturales. La ciudad se caracteriza por el bello danzar de las mujeres que llevan polleras multicolor. Los hombres, por su parte, con su poncho y guitarra, ambos ejecutando un zapateo particular al ritmo del huayno ayacuchano o los famosos carnavales. Bienvenidos a Cusicuy Podcast. Yo soy Cris Mervaca y los seguiré acompañando en este viaje cultural. El huayno tiene diversas expresiones departamentales. Ya hablamos del huayno cusqueño. Hoy en Cusicuy hablaremos del huayno ayacuchano. El huayno ayacuchano es parte de la tradición oral, poética y dancística de la región cultural Pocra Chanca. Lo explicaremos mejor para el mejor entendimiento. En los años 50, el escritor, antropólogo y etnólogo José María Arguedas advirtió que durante la colonia se fue construyendo la región cultural Pocra Chanca, integrada por Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. De acuerdo al autor, en esta región la integración de lo español con el quechua cambia y reconfigura los rasgos culturales y le da cierta unidad cultural a toda la región. En anteriores capítulos hablamos del huayno y sus orígenes. Hicimos referencia al gran debate existente para abordar el tema del huayno y la música ayacuchana. Haremos mención a uno de los cronistas más importantes, que es Guamán Poma de Ayala, quien en su nueva crónica y Buen Gobierno describe los ritmos prehispánicos que se habían identificado en Ayacucho y en los Andes peruanos. Sin embargo, no mencionó el huayno. Es por ello que los historiadores han planteado la hipótesis de que este ritmo tan peculiar de Ayacucho y los Andes nació con la adaptación de temas indígenas a los ritmos extranjeros por parte de los mestizos nacidos en las partes altas de Ayacucho, dándose así el inicio de la música ayacuchana o del huayno ayacuchano. Es importante mencionar que tras la conquista se insertaron los primeros instrumentos de cuerda a territorio inca, tales como la guitarra, el arpa, instrumentos que fueron muy bien adaptados a la música existente. A la fecha, la guitarra es un instrumento característico del huayno ayacuchano, considerado además el más importante. El huayno ayacuchano es un género musical andino que de 1980 en adelante fue expandiendo su influencia más allá de sus fronteras regionales. Tiene como carácter principal su honda plasticidad que le posibilita adaptarse a circunstancias diferentes de la vida cotidiana y festiva. En sus letras se pueden advertir las huellas del complejo proceso histórico peruano. La característica principal de la música ayacuchana es el sentimentalismo. Se dice que es la música más alegre por sus carnavales, pero también la más triste. José María Arguedas en su obra dice que esa tristeza no es la del individuo, sino la de una sociedad que sabe de su pasado glorioso y hoy se encuentra oprimida y distanciada de sus familiares por la migración. Migración que después permitió que la expansión de este género sea aún más amplia. La canción ayacuchana se caracteriza también por llevar la voz de protesta de su gente, como la canción Flor de Retama, que surgió como protesta por el asesinato de pobladores guantinos en manos de los Sinchis durante el gobierno militar de 1969. La música ayacuchana siempre se ha distinguido de tener una lírica diferenciada con las demás composiciones, presentar lo cotidiano de cualquier vivencia y convertirla en poesía musicalizada. Como se mencionó antes, cada pueblo lo interpreta con su estilo característico. Eso también se debe a la preferencia en los instrumentos a utilizar. Por mencionar los siguientes:
En Lucana y Puquio prefieren la quena, el arpa y el violín. En Parinacochas y Paucar de Sarasara, la guitarra, el charango de 6 y 8 cuerdas. En Lucana y Andamarca, las guitarras y el acordeón. En Huamanga, Huanta, Cangallo, Víctor Fajardo, La Mar, el arpa y violín para el huayno campesino y para el acompañamiento del huayno mestizo, quenas, violines, guitarras, arpas y laúd. En el acompañamiento del huayno indígena o campesino no es sorpresa encontrar también instrumentos como el chinglili, el rondingo armónica, la quena, el huacahuagra, pututu y pincuillo. En algunos casos se percibe la utilización de instrumentos modernos utilizados en la interpretación del huayno mestizo, como el acordeón, el saxo, la batería y el sintetizador. A partir de ello, concluimos entonces que hay dos vertientes en el huayno ayacuchano. Por un lado, el huayno tradicional indígena y por el otro, el huayno mestizo. Empecemos por el primero, tradicional indígena. El tradicional indígena no sigue armonías estructuradas. Acompaña con acordes autóctonos del lugar en donde se realiza algunas actividades como los funerales, matrimonios, el trabajo de la tierra, entre otros. Por lo general, en las canciones se emiten sonidos vocales muy agudos y saltos en el registro vocal como el jarawi. En el huayno mestizo, se muestra una melancolía expresada en los instrumentos de acompañamiento. La famosa frase, el llorar de la guitarra, se aplica en esta vertiente. Se diferencia de la primera por la marcada aplicación de los acordes en las canciones. En este capítulo hablamos del huayno ayacuchano, su historia, sus características y la instrumentación de pueblo en pueblo. Sigue acompañándonos en cada uno de los episodios de Cusicuy. Seguiremos compartiendo contigo entrevistas y mucha historia acerca de la música andina. Nos encontramos en un siguiente episodio. Desde el Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, presentamos Cusicuy Podcast, un espacio para difundir y amar nuestra música andina y conocer más sobre sus exponentes. Encuéntranos en nuestras redes sociales. Cusicuy Podcast, no te lo pierdas.